y comentando de alguna manera un libro que pretende, por trabajo de Juan Cruz, llevar al público una visión directa de lo que ha sido no la guerra de Malvinas en sí, porque eso ya hay muchos ríos de tinta y muchas toneladas de papel, sino la interpretación de la posguerra en relación con la causa y con los veteranos, y esta palabra que tanto duele, que es el olvido. Bien se dice que un soldado no muere el día que lo sepultan bajo unos metros de tierra, sino básicamente muere el día que sus conciudadanos lo han olvidado. Ese es el peor quizá de los futuros para cualquiera que lucha por su patria. A nosotros nos tocó, por imperio de las circunstancias, protagonizar un hecho histórico del siglo XX, del cual estuve absolutamente orgulloso toda mi vida. Cuando chico aprendía que las Malvinas eran argentinas y lo escribía en el cuaderno todavía con lápiz antes de empezar a escribir con tinta en el 4º grado. No vislumbraba que eso pudiera ser un objetivo de la vida de uno. Cuando uno es chico mucho menos imagina siendo grande. Pero cuando volvíamos atrás en esas hojas de cuaderno, ya como grandes, comprendimos el valor de esa educación que nos dieron nuestros maestros, el valor de ese sentimiento nacional arraigado en los argentinos por un objetivo que es, como dice nuestra Constitución desde el 94, permanente e irrenunciable. Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. Lamentablemente, por la fuerza, nos han sido arrebatadas no una sino 2 veces, pero la historia sigue dando vueltas. Y lejos de aceptar mansamente una imposición por la fuerza, seguiremos luchando por nuestros derechos con todas las armas que nos da la posibilidad de una Argentina que tiene que ser cada día mejor y más fuerte. Yo sé que decir esto en estos momentos de crisis y de incertidumbre y de dificultades puede sonar, hasta diría, ofensivo para algunos, ilusorio para otros, pero es la forma en que se han hecho las naciones. Hubo gente que creyó en la Argentina cuando los realistas estaban a las puertas de Tucumán. Y si en 1812 Belgrano hubiera fracasado, si hubiera perdido la batalla de Tucumán, ¿cuál hubiera sido el destino de la patria? Después de la restauración monárquica en España, con la caída de Napoleón en 1815, pensar en una república en 1816 era una ilusión casi irrealizable. Pero nuevamente, hubo coraje, hubo decisión y hubo hombres y mujeres que construyeron el futuro pese a toda adversidad. Y yo creo que el desafío de todos nosotros, cada uno en su campo, en su medida, es construir ese futuro para nosotros, para los que vienen detrás, para nuestros hijos y nietos, siendo más egoístas, pero si no para todos los argentinos, aún a riesgo de los esfuerzos, de los sacrificios y los dolores de cabeza de hoy. En eso estamos, y en eso creo que este libro va a ayudarnos a muchos a repensar no solamente el pasado de 36 años atrás,
sino sobre todo el futuro. Todo esfuerzo tiene sentido, todo esfuerzo vale. Y cuando nos digan que no se puede, que no hay alternativas, que el dólar, que honestamente me importa un rábano si somos argentinos decididos a construir futuro. Todo eso se va a superar. Gracias. Quiero agradecer a Graciela y Roberto Molinari, que siempre me brindan generosamente la asociación Riva Ligure para presentar los libros, en este caso el nuevo libro Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, que tiene la finalidad, como dice el subtítulo, de hablar de la posguerra. Si hubo una guerra, hay una posguerra, que a veces la posguerra es más dolorosa que la guerra, porque dura más en el tiempo. Hoy en día vemos unas lamentables circunstancias producto de la posguerra. Muchos soldados de Malvinas padecieron el estrés postraumático, que hoy en día los aqueja en varias enfermedades, y muchos toman la dramática determinación de suicidarse. Por eso he entrevistado a veteranos de guerra que llegaron a su más alta jerarquía en las diferentes fuerzas, como el general Sergio Fernández, que me antecedió en la palabra, los generales del ejército argentino Diego Soria, Jorge Alperín, Oscar Reyes, los brigadieres Alberto Alegría, Gustavo Piuma, el comodoro Fernando Espiñela, que no solo es comodoro en situación de retiro, sino médico de la Fuerza Aérea Argentina, el almirante Enrique Molina Pico, el vicealmirante Ramiro, los comandantes generales de Gendarmería, Ricardo Espadaro, Oscar Aranda, el prefecto mayor Osvaldo Aguirre, la veterana de Malvinas, la instrumentadora Silvia Barrera. A veces mucha gente no sabe que en las guerras también hubo mujeres y sacerdotes, no solamente gente de armas, como también hubo corresponsales de guerra, periodistas. Así que es muy importante poder analizar qué ocurrió después de Malvinas. Operación Olvido también es una manera de expresar que se quiere olvidar esto, quizás por el sentido lamentable de exitismo que tienen los argentinos. Como la guerra se perdió, la guerra se olvida, y no es así. Mucha gente también, de una manera, aunque estaba mal, de una manera cariñosa, le decía a los jóvenes, los chicos de la guerra, pero después estos chicos, al perder la guerra, pasaron a ser los locos de la guerra, se les cerraron puertas, muchos tenían que vender calcomanías, como el caso de Óscar Ismael Poltroniri, el soldado más condecorado en Malvinas, un soldado semi-analfabeto de la localidad bonaerense de Mercedes. La sociedad también fue muy injusta, y como la sociedad fue injusta, los gobiernos actuaron en consecuencia. Si acá hubiese, que ahora lo puede haber, un sentido de Malvinas, un sentido de la recuperación de la soberanía plena en el archipiélago, porque la Argentina tiene una parte insular que no solamente es Tierra del Fuego, es Tierra del Fuego e islas adyacentes del Atlántico Sur. Si hay un sentimiento de amor hacia la causa Malvinas y un compromiso que los ciudadanos y la clase, o mejor dicho, la casta política, actúe en consecuencia, se puede por lo menos intentar recuperar Malvinas, pero se tiene que recuperar de una manera diplomática, de una manera pacífica, y aprovechando la simpatía que genera la causa Malvinas en el exterior, el apoyo. Por ejemplo, en este libro pongo los retratos del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente del Perú, que el Perú fue el país que más ayudó a Malvinas a nivel político, diplomático y militar. También pongo la fotografía de Herrera Camping, presidente de Venezuela, que Venezuela ayudó a nivel diplomático. La efigie del gran nacionalista libio, el coronel Muammar al-Gaddafi, que ayudó de una manera desinteresada con armamento, sobre todo los misiles SAM-7, y también una fotografía
que yo me tomé junto al doctor Aristides Royo, que fue presidente de Panamá, porque este año presenté mi anterior libro de Malvinas en la ciudad de Panamá y Panamá ayudó a nivel político y diplomático. Así que esto también no es un dato menor, saber que la causa Malvinas es una causa americana. Y si bien algunos países de la región obraron mal, o mejor dicho, apoyaron al circunstancial enemigo de la guerra, que es el enemigo histórico, que es Inglaterra, lo importante es lograr una unidad y que todos los países de la región, y por qué no del mundo, sobre todo los países de la comunidad sur-sur, puedan apoyar la causa Malvinas. Por eso es importante no olvidar. A veces se quiso olvidar por el resultado, se quiso olvidar porque mucha gente de manera ignorante o de manera interesada y perversa también quieren asociar la gesta histórica y heroica de Malvinas con los excesos del proceso de reorganización nacional y quieren manchar la causa. Recordemos que dos de los máximos líderes, héroes de Malvinas, el glorioso coronel Mohamed Ali Zaineldin y Aldo Rico, fueron militares que obraron bien en la lucha contra la subversión. Ninguno tiene causas de delitos de lesa humanidad, pero a veces quieren manchar, sobre todo los sectores de la izquierda, que se dicen antiimperialistas, no quieren apoyar una causa que los argentinos, los miembros del ejército y los soldados que hacían el servicio militar obligatorio lucharon contra el enemigo histórico y circunstancial en ese momento, que fue Inglaterra con el apoyo del imperio norteamericano. Así que es muy importante no olvidarnos, no solo de la causa, sino de nuestros queridos veteranos de guerra. Por eso en el libro muchas preguntas son reiteradas, pero cada uno tiene su punto de vista. Les pregunto a estos hombres que alcanzaron su máxima jerarquía y estuvieron en Malvinas, ¿qué tiene que significar un veterano de guerra para un argentino? A veces los jóvenes conocen más a los jugadores de un equipo de fútbol, a un artista de televisión, que un veterano de guerra. Por ejemplo, acá voy a leer una respuesta que también es ilustrativa. Aldo Rico: ¿qué tiene que significar para un argentino un veterano de guerra de Malvinas? Y Aldo Rico me contesta: el soldado veterano de guerra, no excombatiente como dicen, es un hombre o mujer que está dispuesto a arriesgar la vida por la patria como un policía o gendarme. Son muy pocos los que están dispuestos a dar su vida por la patria, más hoy con el concepto de patria tan en decadencia en Argentina. Estamos sumergidos en una profunda decadencia que comienza con la corrupción política y continúa con la decadencia educativa. Es la degradación de la cultura de los argentinos. Siempre que el soldado combate debe ser reconocido como fueron reconocidos en Alemania e Italia. El soldado que arriesga la vida por la patria debe ser reconocido, pero tardaron 10 años en reconocernos. Es verdad, se tardó 10 años en que el Congreso de la Nación Argentina le otorgue medallas a los veteranos de guerra. También se ha tardado mucho tiempo en que los billetes y monedas de circulación nacional tengan la efigie de Malvinas, como en el gobierno de los Kirchner, que una de las decisiones acertadas, quizás una de las pocas, fue poner la efigie de Malvinas en la moneda, que ya no está más, y en el billete de 50 pesos que hoy lamentablemente quieren reemplazarlos. Se hizo cosas por malvinizar, pero nunca es tarde para poder hacer más. La presentación de un libro, dar una charla, que venga gente a adquirir un material, tanto un libro como un DVD, como venir simplemente a escuchar la charla de un veterano y después por ahí comentarla o reflexionar sobre ella, es una forma de malvinizar. Si esperamos que los gobiernos por arte de magia malvinicen o los medios de prensa,
lamentablemente no les importa. Hay temas urgentes como el tema de las injusticias sociales, la inseguridad, el desempleo, pero también hay cosas prioritarias y que no por eso dejan de ser importantes, como las cuestiones relacionadas con la soberanía. Tenemos que tener en cuenta que cuando el general Perón hablaba de soberanía política, o sea, la soberanía también es territorial, en este caso recuperar la soberanía en el archipiélago, recuperar la soberanía de Malvinas. Esto tiene que ser una política de Estado, sin importar quién esté en el gobierno de turno. Tiene que ser una causa nacional, por eso es importante que la ciudadanía tome conciencia, porque si uno espera saber de Malvinas los 2 de abril o en el colegio, lamentablemente se ve poco y nada, y se ve Malvinas como una cuestión del pasado y no como una cuestión del presente, porque es una negociación que se debe hacer a nivel diplomático, es una cuestión del presente porque se puede aprovechar el testimonio vivo de los veteranos, y una cuestión del futuro porque el futuro tiene que ser recuperar la soberanía. Pero como dicen muchos veteranos de guerra, incluso el destacado militar, comando del ejército Aldo Rico, también se va a recuperar cuando Argentina esté igual o mejor que Inglaterra. O sea, con un país en decadencia, lamentablemente, al sentarse en una mesa de negociación con un país imperial como es Inglaterra, no se va a ver de igual a igual, pero hay que articular primero, crear una conciencia de Malvinas, porque crear una conciencia de Malvinas es crear una conciencia de patria. Desmalvinizar es igual a desargentinizar. Se quiere desmalvinizar porque Malvinas es patria. Malvinas tiene que ser el elemento aglutinador de los intereses nacionales. Lamentablemente la historia argentina ha marcado unitarios federales, conservadores radicales, peronistas, antiperonistas, macristas, kirchneristas, pero Malvinas tiene que ser la causa que nos tiene que unir y nos tiene que hermanar con los diferentes países de la región, básicamente, y poder generar que haya políticas de Estado para la recuperación plena en Malvinas. Es una tarea difícil, pero no imposible. Recordemos casos no muy lejanos, un país pequeño, pero de una gran historia, como la República del Panamá, en base al compromiso de su pueblo y a la valentía del glorioso general Omar Torrijos Herrera, se recuperó la soberanía del Canal de Panamá. O sea, no es imposible, es cuestión de generar políticas de Estado, de generar conciencia. Por eso también es muy importante que asociaciones culturales, como bien el nombre lo dice, Riva Ligure, dé la oportunidad para venir a hablar de Malvinas. Hoy es más convocante hablar de fútbol, hablar de espectáculos o hablar de cualquier cosa, menos hablar de patria. Pero bueno, es algo que hay que hacer, hay que dar este combate cultural, esta batalla, y siempre es bueno que la gente grande, que tiene un sentido quizás más formado de patria que los jóvenes, sigan apoyando y viniendo acá, y sobre todo la gente joven, como acá veo al muchacho que quizás en la época de Malvinas era un niño, venga, pueda informarse de lo que es Malvinas, transmitir a sus congéneres, porque lamentablemente la gente que nacimos después del 82 no tenemos un profundo conocimiento de Malvinas. Por eso yo trato de aprovechar como se dice, el testimonio vivo, el material, que no son los libros ni los documentos, son los mismos veteranos. Por eso le agradezco al general Fernández con sus bonitos testimonios que me brindó para este libro que llega a diferentes lugares. Incluso el próximo mes lo voy a presentar en la República Oriental del Uruguay. El tema es poder informar a la mayor cantidad de personas, no solamente argentinos, ni bonaerenses, ni porteños, sino a todos los lugares donde se pueda ir lo que es
la causa Malvinas. Por ejemplo, ya que estamos hablando del general Fernández, voy a leer una pregunta que le hice y una respuesta que él me dio. ¿Cómo se malviniza? Y el general Fernández me contesta: se malviniza con la acción más que con lo que se diga. Hay que dar testimonio y compromiso. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como ciudadano que es intransferible, más allá de lo que haga el político de turno. Yo debo hacer lo que tengo que hacer como argentino en el rol que me haya tocado o haya elegido. Esto es importante. El veterano transmite el testimonio. El que tiene un programa de radio o tiene la posibilidad de hacer una publicación, transmite. Los abuelos pueden transmitir a los nietos. El joven, incluso a los adultos también. O sea, esto es una responsabilidad de todos. Hoy en este país, hace varios años, se habla de los derechos, pero se habla poco de las obligaciones. Una obligación moral como un buen ciudadano es transmitir los valores de la patria. Y también recordar que esta es una patria, como casi todo Occidente lo es, católica. Por eso es importante argentinizar en valores. Hoy es lamentable ver gente, sobre todo niñas de 14, 15 años, con el pañuelito verde apoyando el aborto en un país de costumbre y tradición cristiana. No digo solamente católica, hay que respetar quizás o hay que tener tolerancia con los otros credos, pero en este caso se ha perdido los valores de Dios, los valores de patria. Por eso tenemos que estar plenamente convencidos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias.